En el parque de viviendas móviles Laurel, en Delaware, vivía Kay Robinson, de 32 años, una madre soltera con un hijo de 11 años. Laurel es una población ganadera donde viven personas de clase obrera. Una noche, sobre las 2 de la madrugada, Kay se despertó porque alguien llamaba a la puerta. Fue hacia la puerta, miró por la ventana y vio a un desconocido fuera. Le preguntó si podía usar el teléfono, que se llamaba Jack Wilson, y que necesitaba una grúa, que si podía llamar. Kay no dejó entrar a Wilson. No, es muy tarde, no puede entrar. Márchese. Kay Robinson llamó al 911 y la policía de Delaware respondió, pero no vio nada extraño. Así que saldaron la situación sin investigar más. Creyéndose a salvo, Kay se metió de nuevo en la cama. Media hora más tarde, un ruido en la cocina la despertó. Entonces vio al mismo hombre que había estado en el porche, ahora en su cocina, con un cuchillo. Persiguió a Kay por la casa, la cogió por el brazo, le puso el cuchillo en el cuello y le ordenó que hiciera lo que decía o la mataría a ella y a su hijo, que estaba en el otro dormitorio. En esos momentos poco podía hacer. Fueron 3 largas horas de torturas, de una tortura horrible que tuvo que soportar. Tras agredirla sexualmente, el hombre dijo a Kay que vivía en el mismo parque móvil y tenía 2 hijos. Luego la apuñaló casi 30 veces y la dejó morir. Antes de irse, el asesino echó un vistazo al hijo de Kay, que se hacía el dormido. Cuando el hombre salió, el hijo de Kay corrió a casa del vecino en busca de ayuda. 911, ¿qué sucede? Han apuñalado a mi vecina de al lado. Según parece, la han violado. Cuando la policía llegó, Kay estaba moribunda. Le habían rajado el cuello como no había visto nunca en la vida. La habían apuñalado varias veces por la espalda, más de 25. Y tenía cortes en el cuello de lado a lado. Durante el traslado de Kay al hospital, en la ambulancia vieron que el agresor había dibujado un smiley en la espalda con la sangre de la mujer. El smiley es uno de esos detalles escabrosos de una escena del crimen, que no tiene otro propósito que el de burlarse o humillar a la víctima del ataque. Claramente esta persona está muy enferma. Es muy violenta y posiblemente un asesino en serie. Milagrosamente, pese a las 28 puñaladas, Kay sobrevivió. Cuando desperté no quería estar viva. Me enfureció que me mantuvieran viva con asistencia. Tenía cortes en la garganta, en 10 o 15 lugares distintos. Creí que intentaba decapitarme. Era como estar en una película de terror. No le cortó la arteria carótida, ni la yugular o la espina dorsal, que la hubiera dejado paralítica. Tuvo mucha suerte. Fue increíble. Un milagro para mí. Y a todos nos lo pareció. Kay sobrevivió. Y también podía identificar a su agresor si le veía. No me vendó los ojos. Intenté recordar con todo detalle lo que podía, incluso la longitud de las uñas. Y cuando terminé el proceso, llamé a la policía. Lo único que debía hacer la policía era encontrarle. Kay Robinson jamás olvidaría la mirada en la cara de aquel hombre que la apuñaló sin piedad una y otra vez. Preguntaba, ¿ya estás muerta, zorra? Y si intentaba responder, seguía apuñalándome, incluso con más fuerza. Supe enseguida que debía fingir estar muerta. Es un crimen muy brutal. Y tal como sucedió, la aleatoriedad y la forma horrible en que pasó hizo que todos se sintieran un poco incómodos e inseguros. Su intención era matar. No era hacer daño o dejar una marca, sino matar. El agresor hizo algo que a la policía le pareció muy extraño.
dejó la luz del dormitorio encendida durante todo el ataque. Por eso Kay pudo verle durante un periodo prolongado. A partir de su descripción, los dibujantes de la policía crearon un retrato robot que fue publicado en los medios de comunicación. Sin embargo, no revelaron a los medios que el agresor había pintado un smiley en la espalda de Kay. No estaba en ningún comunicado de prensa. Era algo que solo podía saber el agresor o un familiar del agresor. Kay también decía que había memorizado todo aquello que él había tocado. El hombre se esforzó mucho por eliminar todas sus huellas. Pero Kay creía que tal vez se le hubiera pasado algo por alto. Un vaso azul. Bebió de ese vaso y luego expresamente cogió la manga para limpiar las huellas, pero agarró de nuevo el vaso para ponerlo sobre la mesita. Había varias huellas en el vaso, todas ellas hechas con una sustancia gelatinosa. Pensamos que sería algún tipo de lubricante que había usado el autor del crimen. Temeroso de que las huellas se corrieran o incluso se derritieran, Eggman puso el vaso en un congelador. La idea de poner el vaso de agua en el congelador fue para fijar la huella, para que se pusiera rígida, de modo que pudiéramos aplicar el polvo más tarde y levantarla. Se levantaron 3 huellas completas y se fotografiaron. 2 semanas después del ataque, la policía recibió una llamada de los vecinos del parque móvil donde vivía Kay Robinson. Explicaron que un hombre había conducido hasta la casa de Kay, puesto una vela y rezado de rodillas. Un vecino llamó a la policía. Le preocupaba mucho que la persona que había atacado a Kay Robinson estuviera resentida y quería rezar para que aquello pasara, y se ofreció a ayudar a la policía para que el agresor fuera arrestado. El hombre de 38 años era Doug De Silva. En su camión, pegado en el parabrisas, tenía un artículo de periódico del caso con una copia del retrato compuesto del agresor. Cuando le preguntaron por qué lo llevaba, contestó que así, mientras conducía por la carretera, podía buscar al sospechoso, ya que veía el retrato mientras conducía e intentaba buscar a personas así. Pero alguien era un retrato fiel. Doug De Silva. Se parecía mucho al dibujo del sospechoso que había cometido el ataque. De Silva vivía a 160 kilómetros, pero su ex esposa y su hija vivían en el mismo parque móvil que Kay Robinson. Además, un año antes, había sido sospechoso del asesinato de una niña de 16 años. También era sospechoso de un asesinato acontecido 6 meses antes del ataque de Kay Robinson. La policía detuvo a De Silva para interrogarle. En mitad del interrogatorio, tuvo una salida muy curiosa. Pidió un formulario de solicitud de trabajo porque quería ser policía estatal. Pensamos que se estaba burlando de nosotros. Aquello nos pareció muy sospechoso. La policía organizó un reconocimiento fotográfico y Kay Robinson identificó a De Silva como el hombre que la había atacado. Enseguida le escogió como el hombre que estuvo en su casa. No dudó ni un segundo. Sé que ese es el hombre que lo hizo. Fue más que una reacción visceral. Por el parecido físico estaba muy segura de que era la persona que me había atacado. Y el hijo de Kay también identificó a De Silva. De hecho, el hombre entró en su dormitorio y él pudo verle, pero se hizo el dormido. Por eso pudo ver bien a esa persona y fue capaz también de identificarla en el reconocimiento fotográfico. Cuando De Silva terminó de rellenar su solicitud de trabajo para hacerse policía, la entregó. Entonces los investigadores advirtieron la cosa más extraña que jamás les haya ocurrido. Había un smiley al final del documento. Y aquello resultó escalofriante para los investigadores, porque sabían que en la espalda de Kay el atacante había dibujado un smiley con la sangre. Como no era un detalle publicado en la prensa, los investigadores supieron con certeza que aquel era su hombre. Doug De Silva nunca negó su implicación en el caso de Kay Robinson.
Afirmó en varias ocasiones que sentía lo que le había pasado, que quería disculparse por lo sucedido. Pero a los investigadores y a Kay Robinson les esperaba una gran sorpresa. Dos semanas después del violento ataque, Kay Robinson identificó a Doug De Silva como su agresor. En el reconocimiento estaba muy segura. Quería escuchar su voz para cerciorarme de que era él. Cuando le oí hablar, pensé que era la persona que había estado en mi casa. De Silva no tenía una coartada para la noche del crimen. En mi vida he estado más seguro como detective de que Doug De Silva era la persona indicada. De Silva fue arrestado y acusado del intento de asesinato de Kay Robinson. Pidió que me dijeran que lo sentía, que no quería hacerlo, que recordaba haber estado allí pero no apuñalarme. Para mí, eso es una confesión. Pero entonces llegaron las malas noticias. Las huellas de Silva no coincidían con las huellas tomadas del vaso de plástico azul en casa de Kay. El hecho de que no encontráramos huellas dactilares de Doug De Silva en la escena del crimen no nos hizo pensar que no fuera el sospechoso, porque en muchas ocasiones no tenemos huellas dactilares. Y tal vez la peor de las noticias fue que el perfil de ADN de Silva no coincidía con las muestras recogidas de la violación de Kay Robinson. Las pruebas de ADN descartaron definitivamente que Douglas De Silva fuera el agresor. Fue un palo considerable recibir esa información. Estábamos desconcertados. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Fue devastador. Los investigadores y los fiscales del caso nos quedamos estupefactos. No sabíamos qué hacer. De hecho, repitieron el test de ADN para asegurarse. Nuevamente el resultado fue negativo. Ya no se podía acusar a Doug De Silva. Aunque el informe del ADN indicaba que no era quien había entrado en mi casa, estaba convencida de que sí. No podía creer que le soltasen, que pudiera hacerlo de nuevo. Así que Kay decidió tomar la sartén por el mango. Me compré una pistola, averigüé dónde vivía. Fui a su casa, me senté fuera. Quería ir a la puerta y llamar y preguntarle si se acordaba de mí. Quería ocuparme de aquello yo sola. Pero lo pensó dos veces. La primera razón fue mi hijo. No quería estar en la cárcel sin verle crecer. Pero si De Silva no era el agresor, un sádico y violento violador andaba suelto por la calle. Y la policía no tenía más sospechosos. Nunca entenderé por qué un hombre que es inocente de un crimen se deja ver tan cerca de la escena del crimen y deja que le consideren tan sospechoso. Revisas toda la investigación, porque incluso tú empiezas a dudar. ¿Se me ha pasado algo? ¿Qué no he visto? Los años transcurrieron sin pistas válidas. Cuanto más investigábamos, más difícil era resolverlo. 9 años después, el detective Rob Hudson recibió una llamada de detectives a 48 kilómetros en la vecina Maryland. Tenían un caso que era muy similar al caso de Kay Robinson en 1995. La víctima de Maryland era una madre soltera que vivía en una casa móvil. Dijo ver a un hombre en su cuarto y que pensó que soñaba. Lo vio con un cuchillo y él le advirtió que no le haría daño si cooperaba. Aquel hombre la ató, la agredió sexualmente y mantuvo con ella una larga conversación. Cuando ella le suplicó por la vida de su hijo, la conducta del individuo cambió. Le rogó que lo perdonara y luego le dio unas indicaciones para que no se levantara hasta cierta hora y se duchara. Y luego la dejaba ir al trabajo sin llamar a la policía. El punto de entrada del hombre, una ventana en la parte delantera de la casa. Parecía como si hubiera recogido la ventana después de romperla y la hubiera apoyado contra la base de la caravana. Mark Screech, de 43 años, fue vinculado al delito a través de sus huellas digitales. Los estándares conocidos de Mark Screech fueron identificados por las huellas en la ventana de la escena del crimen. El caso Kay Robinson tiene muchas similitudes. Madres solteras,
un parque de caravanas, con un hijo, de madrugada, mucha conversación, un cuchillo en ambos casos. Y Eskridge se parecía mucho al retrato dibujado del agresor de Kay Robinson 9 años antes. Tenía la misma altura, el peso, la configuración facial que ella había descrito, con la barba desaliñada. Desafortunadamente, las huellas de Eskridge no coincidían con las huellas levantadas del vaso de agua en casa de Kay Robinson. Y Kay Robinson declaró que Eskridge no era su agresor. No es él. Dije a los investigadores que no era él. ¿Estaban en otro punto muerto? Mark Eskridge era el primer sospechoso de la violación e intento de homicidio de Kay Robinson, después de haber cometido un crimen similar en Maryland. Una comprobación de antecedentes reveló que Eskridge, que estaba casado y tenía un hijo pequeño, vivía en el mismo parque móvil que Kay Robinson en el momento de la agresión. En realidad, vivía a pocas calles de Kay Robinson. Podría haberla estado observando, saber que residía sola en aquella casa con su hijo. Los investigadores estaban seguros de que Eskridge era su hombre. Pero había un problema. Kay Robinson no identificaba a Mark Eskridge como su agresor. No es él. No era el hombre que entró en mi casa. Pero habían pasado 9 años desde su agresión, y los recuerdos cambian, como también el aspecto de Eskridge. Por suerte, los investigadores tenían el ADN del agresor de Kate Robinson. Y al comparar el ADN de Eskridge con la muestra biológica del caso de violación de Kay Robinson, los investigadores finalmente obtuvieron la respuesta que estaban esperando. Cuando me llamaron diciendo que el ADN coincidía, no podía creerlo. Salté de alegría. Llamé enseguida a Kay Robinson. Me invadieron muchas emociones. Madre mía, menos mal que no maté a De Silva, porque me hubiera equivocado de hombre. Pero podrían ser gemelos. Eran idénticos. Me quito el sombrero ante las pruebas de ADN. En este caso, sirvió para exculpar a un hombre e inculpar a otro. Diría que eso sí que es hacer justicia. Los investigadores sospechan que Eskridge eligió a Kay Robinson puesto que vivían en el mismo parque móvil. Y probablemente sabía que era una madre soltera que vivía sola con su hijo. Los fiscales piensan que Eskridge llamó a la puerta de Kay con la excusa del coche averiado porque quería asegurarse de que no hubiera un hombre dentro. Más tarde, esa misma noche entró y la atacó. Le dijo a Kay que vivía cerca porque no tenía intención de dejarla con vida. La atacó repetidas veces con un cuchillo, pero la voluntad de Kay Robinson por sobrevivir fue mayor. Me quedaba mucha vida por delante y la iba a recuperar poco a poco. Eskridge dejó un rastro de ADN valioso a su paso, más fiable que cualquier testigo ocular. Una década después del crimen, Mark Eskridge fue juzgado por la violación y el intento de asesinato de Kay Robinson. Fue condenado y sentenciado a cadena perpetua más 20 años. Eskridge también fue acusado del caso de violación de Maryland y se le impuso otra cadena perpetua. Estaba enfermo. No creo que puedas apuñalar a alguien tantas veces, insultarle y pasar tanto rato con esa persona sin estar realmente mal de la cabeza. ¿Se le consideraría un violador en serie o un agresor sexual en serie? Está claro que es algo en serie. Las autoridades citan este caso como un motivo para ser escépticos ante las identificaciones oculares, especialmente cuando el testigo sufre mucha coerción. De un lado hay testigos oculares que son tan seguros como pueden, pero por el otro está la ciencia y las pruebas de ADN que indican otra cosa. La atípica conducta de Doug De Silva y su parecido físico igualmente atípico al agresor real casi lo encierran entre rejas. El paradero de Doug De Silva es desconocido, incluso para su exmujer.
Aún es muy extraño y muy misterioso entender por qué Doug de Silva se mezcló con aquel caso. ¿Por qué se implicó en el caso? Siempre sabes que se arrestará a alguien, que le cogerás. Simplemente no sabes cuándo será. Diría que en esta ocasión, Hollywood no sabría escribir una película mejor que el desarrollo de este caso. En esos momentos poco podía hacer. Fueron 3 largas horas de torturas, de una tortura horrible que tuvo que soportar. Tras agredirla sexualmente, el hombre dijo a Kay que vivía en el mismo parque móvil y tenía 2 hijos. Luego la apuñaló casi 30 veces y la dejó morir. Antes de irse, el asesino echó un vistazo al hijo de Kay, que se hacía el dormido. Cuando el hombre salió, el hijo de Kay corrió a casa del vecino en busca de ayuda. 911, ¿qué sucede? Han apuñalado a mi vecina de al lado. Según parece, la han violado. Cuando la policía llegó, Kay estaba moribunda. Le habían rajado el cuello como no había visto nunca en la vida. La habían apuñalado varias veces por la espalda, más de 25. Y tenía cortes en el cuello de lado a lado. Durante el traslado de Kay al hospital, en la ambulancia vieron que el agresor había dibujado un smiley en la espalda con la sangre de la mujer. El smiley es uno de esos detalles escabrosos de una escena del crimen, que no tiene otro propósito que el de burlarse o humillar a la víctima del ataque. Claramente esta persona está muy enferma. Es muy violenta y posiblemente un asesino en serie. Milagrosamente, pese a las 28 puñaladas, Kay sobrevivió. Cuando desperté no quería estar viva. Me enfureció que me mantuvieran viva con asistencia. Tenía cortes en la garganta, en 10 o 15 lugares distintos. Creí que intentaba decapitarme. Era como estar en una película de terror. No le cortó la arteria carótida, ni la yugular o la espina dorsal, que la hubiera dejado paralítica. Tuvo mucha suerte. Fue increíble. Un milagro para mí. Y a todos nos lo pareció. Kay sobrevivió. Y también podía identificar a su agresor. Kay Robinson llamó al 911 y la policía de Delaware respondió, pero no vio nada extraño. Así que saldaron la situación sin investigar más. Creyéndose a salvo, Kay se metió de nuevo en la cama. Media hora más tarde, un ruido en la cocina la despertó. Entonces vio al mismo hombre que había estado en el porche, ahora en su cocina, con un cuchillo. Persiguió a Kay por la casa, la cogió por el brazo, le puso el cuchillo en el cuello y le ordenó que hiciera lo que decía o la mataría a ella y a su hijo, que estaba en el otro dormitorio. En el parque de viviendas móviles Laurel, en Delaware, vivía Kay Robinson, de 32 años. Una madre soltera con un hijo de 11 años. Laurel es una población ganadera donde viven personas de clase obrera. Una noche, sobre las 2 de la madrugada, Kay se despertó porque alguien llamaba a la puerta. Fue hacia la puerta, miró por la ventana y vio a un desconocido fuera. Le preguntó si podía usar el teléfono, que se llamaba Jack Wilson, y que necesitaba una grúa, que si podía llamar. Kay no dejó entrar a Wilson. No, es muy tarde, no puede entrar. Márchese.